Vamos a cambiar de viriato. Mirad qué niebla hay aquí, profunda, 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 Y hielo, Niebla y hielo, mirad. Viriato. Esto se llaman las eras de abajo, o aquí donde se trillaba antes, ahí están las eras de arriba. Donde se trillaba antiguamente estaban aquí las eras. Aquí compró mi padre unos olivos. Aquí, teníamos aquí cerezos y árboles frutales. Pero le tocó a mi hermana, luego se quemaba y ya está aquí abandonado. Aquí cogíamos otros patatas, garbanzos, de todo. Hay comida y para aquí. Para una pía la cabra. Y a ver si tengo las luces del coche dado, voy a quitar las luces. Una niebla que no se ven aquí abajo, y arriba hay una sierra. Luego hice un vídeo muy guapo. Luego lo subo esta tarde el vídeo. Están los perros de las cabras, venga a ladrar. Madre mía, aquí comían la piastadoria de cabra. Lo que quisiera, pero como aquí no quieren ganar, pues nada. Toda la comida se aprovecha, luego viene un incendio y se quema. Oh, viriato que no me voy, ¿cómo me llama el caballo, Acho, qué frío. Qué diferencia la sierra arriba, lo limpia que está de niebla de aquí abajo. Una humedad profunda. Recorría todo mi ser. Aquí lo sembrábamos nosotros, madre, hay patatas, aquí cogíamos nosotros patatas. Y unas conejeras de toda la vida. ¿Sabes? Hoy me he dado cuenta, todas las zorreras que he visto, ya están todos los zorros limpiando las madrigueras, porque van a criar pronto ya. Y entonces tú, esta finca la compró mi padre. No cogíamos aquí nosotros patatas, y cerezas y de todo. Y la manzana, nosotros los plantamos nosotros. Y ya nada, está todo abandonado. ¿Para qué tanto comprar fincas, veis? Para esto. Tengo para que el caballo atado. A limpio un poco esto. No encuentro el quincán, llevo 3 días digo el quincán. El quincán lo he atado esta mañana, que estaba ahí con 2 burras, estaban esta mañana. Cuando vino para acá lo acabo de atar ahora. Ya le he dicho a mi sobrino dónde está. Mirad, están todas las zorreras, estas todas están removiendo ahora, mirad, los bichos. Las están limpiando todas ahora, mirad. Mirad. Están todas removidas, mirad. Todas, todas. No, pues el burro está para aquí, pues están aquí las huellas del burro, es reciente. Están chutejones. Todas chutejones, zorra no es. Las están removiendo todas, todas, Allí en la sierra también las he visto yo esta mañana, todas removidas, he dicho, uy. Eso significa que van a criar pronto, mirad. Las tienen todas removidas, no os dais cuenta. Mirad los pelos. O sea que hay un cacho de pelo. Esto es de tejón. Esta tiene que estar aquí paría o va a parir ya. Los tejones, allí hay una sierra igual, están todas removidas. Eso significa que viene buen año, pues van a criar pronto. Pasa que ya crían las jabalines todo el año, aquí ya cría todo. Y ya todo. ¿Dónde tienes aquí al otro, al alacrán? Ni sogas tengo. Mira con qué tengo que tener atado el caballo. Pero ves cómo voy limpiándole aquí esto. Vos que lo limpien algo, los animales. Pues ahí he atado el burro de mi sobrino ahora mismo. Estaba para ir con unas burras de un hippie. Mundohippie.com. He dicho, lo voy a coger porque me va a llamar todo el mundo, si no. Chacho, qué niebla hay aquí, Pues estos cerezos los plantamos todos nosotros. Aquí, madre mía, la de esta finca daba de todo, No lo podéis ni imaginar. Aquí cogíamos patatas, garbanzos, chíchares, las sembramos también de trigo.
Segábamos aquí un montón de trigo, centeno, y ahora está abandonada. Mi padre venga a comprar la finca y en el pueblo más estamos 3. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si nacimos en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si nací en el Mediterráneo? Menudo cerezal tenemos aquí, mirad. Y una finca llana, una tierra negra aquí, manzana. Aquí tenemos de todo en esta finca. Mira cómo está, arruinado. Y otro manzano. Buah. Pues sí, están todas las ferreras y todos los bichos removidos. Este año va a criar pronto toda esta caraña. Estos manzanos todos los plantamos nosotros aquí. Ay, Dios mío, lo que es la vida. Están muriendo todos los viejos y los nuevos no queremos ya campo ni queremos nada. O no es verdad, los nuevos nada más queremos que dinero. Dice, nada más querés que perras, nada más queremos que dinero. Es que antes la vida era diferente, ahora queremos todo el mundo calidad de vida. La calidad de vida es así. Ah, pues esto no tener el trípode, no sabe ni dónde enganchar al bicho este. Vamos a poner en el suelo, mirando hacia arriba. Tengo el móvil para pocas bromas. ¿Por qué no me lees, autóctono? Ahora te he leído. ¿Por qué no? Porque me salen los mensajes separados. Te lo estoy diciendo toda la vida. Ahora te he leído. ¿Por qué no me lees, autóctono? Dice. Si es que no te he podido leer antes. En primer lugar, yo no sé leer apenas. Leo muy despacio. En segundo lugar, me salen todos... Estás 10 minutos sin ningún mensaje y de repente salen todos juntos. O sea, por la cobertura o no sé por qué será. No sé por qué será. Tengo que intentar leer un poco. Chacho, qué niebla hace para aquí abajo, qué humedad. Bueno, vamos a ver las berrendas y a las cabras. No, fíjate, desde ese mensaje último que he leído te voy a decir ningún mensaje. Y luego me saltan todos juntos. Salen empezando y desaparecen. Cosas de la vida. Mirad todos los cerezos que tiene aquí mi padre sembrado. Cerezo, manzana, aquí hay 2 perales, un peral. Y aquí sembrábamos de todo. Sembrábamos de centeno, aquí cogíamos de toda esta finca. Pero el tiempo pasa y no lo puedo evitar. Pues eso pasa, no puedo leer los mensajes, todo junto. A veces cuando llego a casa los leo. ¿Pero dónde está el burro que no aparece? ¡Bah! ¡Bah! El tema es que las huellas sí están. Nada. Vaya, no sé si aquí va a cambiar el tiempo. Cuando cambia la luna, cambia el tiempo. El tiempo pasa. Ahora mismo está el ayuntamiento. Aquí podrían hacer una plantación de árboles de castaño, que es todo llanito, limpio. Mira qué tierra. Lo podrían plantar todo de castaño y daban trabajo a la gente. Nah, esto no hacen nada, esto todo abandono y luego se quema todo y fuera, y a volver a empezar. Cuando se quema, volvemos a sacar las pancartas. Queremos cabras, pero que no las tenga el cabrero. Madre mía. ¿Cómo está la mañana? Mira que es media mañana ya, Mirad. Bueno. Qué cambio más radical, macho. Daos cuenta, de la sierra arriba, desde arriba se ve la niebla abajo metida. Cuando te adentras en la niebla dices, ¿esto qué puede ser? La que más liaba Ariadna con el coche. Menudo rayón le metió ayer a la pica. Se fueron a la Almenara a dar una vuelta. ¡Ay, Dios mío! Bueno, os dejo. Voy hasta Mileña y luego a las vacas, a las cabras. Voy a meterle, si puedo meter algo de cama de hoja de roble, que es mejor que la paja. La paja es mala de cama. La hoja de roble, cuando están pariendo las cabras, es mejor. Aunque las otras paren sueltas y no les pasa nada. Sueltas también paren mejor. Encerradas no paren muy mal. Lo digo yo, las cabras paren mejor andando.
Así que nada, que paséis un buen día.